Hola hermosos amigos, yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana y ministro ordenada y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi corazón que hiciera un estudio bíblico y así lo estoy haciendo por tópicos. El tema de hoy es cuando Moisés estuvo en Egipto y ocurrieron las plagas que el Señor envió. La Biblia es la historia de Dios con nosotros los seres humanos. Es una historia de amor, una historia de Dios con la familia que Él quiere. Y si te interesa y te preguntas cómo puedes ser parte de esta familia, también te lo voy a explicar. Las 10 plagas que ocurrieron en Egipto están en Éxodo capítulos 7 al 11. Y vamos a ver, voy a empezar con la primera plaga que el Señor le dijo que, bueno, no, es la primera demostración, perdón, no la primera plaga, pero la primera demostración que Dios le dijo a Moisés que hiciera delante del faraón para que liberara a su gente. Esto fue cuando la vara de Moisés se transforma en serpiente, en Éxodo 7, 7 al 14. Entonces, algo muy importante que yo observé según estaba aprendiendo más los detalles para este estudio es que los hechiceros lograron copiar tres de estas maravillas que Moisés hacía, ¿verdad? Por obra de Dios. Esta de la vara transformada en serpiente, los hechiceros del faraón también la trataron, la imitaron. La próxima fue, que entonces aquí sí empiezan las plagas, la plaga de cuando el río Nilo se convierte en sangre. Éxodo 7, 14 a 25. Y los hechiceros copiaron también algo similar a lo que Moisés había hecho. Y voy a abundar un poco más adelante sobre estas cosas que ellos copiaban, que es algo similar a lo que vemos cuando los magos simulan cosas que no son reales. Entonces la plaga de las ranas que salen del río está en Éxodo 8. Está también los hechiceros la copiaron. Así que tenemos la serpiente, el río Nilo en sangre y las ranas, esas tres maravillas que los hechiceros sí, supuestamente copiaron. Luego seguimos con las plagas, la de que el polvo fue convertido en piojo. Esto es algo que es algo solamente Dios lo puede hacer porque el polvo es materia inorgánica mayormente y no tiene vida. Entonces Dios la convirtió en piojos, que es un animal que tiene vida. Así que de ahí en adelante los hechiceros se pararon y dijeron, esto es obra de Dios y detuvieron sus magias que eran simulacros, haciendo cosas tal vez como se llama esto visual, que son estas magias visuales. Luego la otra plaga fue la de las moscas. Y las moscas no tocaron el área de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces Faraón le dijo a Moisés que saliera y que hiciera el sacrificio, perdón, que no saliera, que hiciera el sacrificio en el mismo Egipto. Pero Moisés dijo que sería abominación para los egipcios, ya que las vacas eran consideradas sagradas en el antiguo Egipto y ellos iban a sacrificar vacas. Esto ellos, los egipcios, le llamaban Dios Ator a las vacas. Ellas eran sagradas, se asociaban con varias diosas importantes también, en particular con Ator, que representaba la maternidad, fertilidad y nutrición. La vaca también simbolizaba los aspectos nutritivos y protectores de la divinidad femenina. Faraón dejó a Moisés ir al desierto y también pidió oración. Después de esto, él lo dejó ir. Y es la segunda vez que él le pide oración. La próxima plaga fue la de la muerte de los animales en Egipto en Éxodo 9. Y los animales de Israel no murieron. La otra plaga es la de la ceniza de horno se convierte en salpullido y úlceras en Éxodo 9. Los hechiceros ni siquiera trataron de imitar estas plagas. Después de las ranas, ellos pararon, se dieron cuenta que era obra de Dios cuando vieron la de los piojos y esta de salpullido ni siquiera intentaron porque los hechiceros mismos también ni siquiera podían estar cerca, lo más probable es que estaban también enfermos.
La plaga de granizo fue granizo muy grande, muy pesado, y no cayó granizo en Gosén, donde vivía Israel. Esto fue una plaga para probar el corazón de los egipcios. Los que creyeron en su corazón, lo que Dios dijo, que era que se guardaran su ganado, porque Dios le dio la oportunidad de decirle, mire, guarden su ganado, que viene esta plaga. Entonces, esos se salvaron, pero los obstinados no lo hicieron y perecieron. Faraón reconoció que pecó contra Dios y pidió oración otra vez. Luego vino la plaga de las langostas en Éxodo 10. Y Faraón reconoce que peca nuevamente y pide oración. Esto es, me aculpo y pide oración y vuelve otra vez y peca. Plaga de oscuridad en Éxodo 10. Entonces el faraón no los dejó ir. Y llegó la última plaga, que fue la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos de Egipto, no los de Israel. Y ahí fue que el faraón los dejó ir. Esto está en Éxodo 11. Los puntos claves de la historia que estamos estudiando es que cuando Moisés empezamos con la orden que le dio Dios a Moisés de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Moisés se sentía inseguro y decía, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hablar? Yo no soy muy bueno hablando. Y Dios le dijo que su hermano Aarón, que estaba en Egipto, y lo iba a ayudarlo. Y le dijo que Moisés iba a ser para Aarón como Dios. Esto es con Dios con E minúscula. Y también le dijo a Moisés que sería como Dios para Faraón. Entonces, esto nos lleva a nuestros orígenes como creación a la imagen de Dios, nuestro Padre. Mas aún Jesús nos lo recuerda cuando le estaban retando, diciéndole que él estaba cometiendo blasfemia porque decía que era hijo de Dios. Él dice, no, esto no es ninguna blasfemia, esto está en sus propias escrituras. Pero ellos estaban tan enfocados en destruir a Jesús porque iba a desmantelar toda la avaricia y todo este sistema que tenían montado que no era de Dios. Así que, eh, citando en el Salmo 82, esto fue en Juan 10 que Jesús citó el Salmo 82. Dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Eso fue Jesús hablando. Así que ya vemos la explicación de cuando Dios delega la autoridad de Dios con D minúscula en Moisés. Número dos, punto número dos. ¿Qué significan las plagas? Dios usó las 10 plagas, y esto es muy profundo y muy interesante. Y la demostración de la serpiente, de lo que hizo Moisés cuando tiró la vara al piso del palacio de Faraón, esto lo hizo para demostrarle al Faraón quién es el único Dios y que quedara registrado para las generaciones venideras. Las plagas están relacionadas a los dioses paganos que Egipto adoraba y cómo Dios los derrotó a todos. Hay un significado con cada una de estas plagas. No fue por coincidencia, casualidad que Dios escogió estas plagas. Las de ranas, las de piojos. Hay un significado. Aquí comenzamos con número uno, la serpiente. La serpiente era una deidad en el antiguo Egipto llamada Watet, representada por el símbolo Urano. El Urano es el nombre dado al símbolo de una cobra erguida, utilizado en el antiguo Egipto para denotar realeza y autoridad divina. Por eso es que los faraones tenían en su corona como aquí una serpiente levantada. Esto es el Urano. Los faraones, reyes y reinas dinásticos de Egipto llevaban el símbolo del Uranus como adorno para la cabeza, parte de su corona. Incluso en el antiguo reino, tercer milenio AC, llevar la serpiente Uraeus es el nombre, comunicaba la legitimidad del faraón para gobernar las tierras del Bajo Egipto. Así que ellos le daban mucha importancia a este símbolo de la serpiente, simbolizaba este poder del rey. La serpiente de Moisés se comió a las serpientes de la magia de los hechiceros. Esto demostró que Dios es el único Dios poderoso.
Los hechiceros no podían transformar un bastón de madera en una serpiente. Ellos hacían trucos de magia como juego de manos e ilusiones que vemos hoy día con los magos. Encantamiento de serpientes. Un método consiste en aplicarle presión a una serpiente por debajo de la cabeza o cuello para que se ponga rígida como un bastón y luego se relaje al recibir la orden. Los encantadores de serpientes del antiguo Egipto eran conocidos por realizar hazañas similares. Ellos sabían cómo dominar las serpientes para hacer su magia. Serpiente oculta. Un mago podía ocultar una serpiente dentro del bastón y luego usar movimientos ingeniosos y distracciones para revelarla, dando la apariencia de transformación. Esto es similar a como otros objetos como flores o pañuelos o palomas pueden aparecer de un bastón aparentemente vacío que lleva un mago. Número 2, el río Nilo. El río Nilo es el más largo del planeta, cruzando 11 países africanos. En el antiguo Egipto creían en el dios del río Nilo llamado Api. Api era considerado como uno de los dioses más poderosos en el antiguo Egipto. Esto está escrito en una de las pirámides en 3000 a 3100 AC. Ellos creían que Api vivía en la primera catarata del Nilo. Cuando Aarón tocó las aguas del río Nilo y se transformaron en sangre, los peces murieron y el agua se contaminó. El Nilo era la fuente de vida en el antiguo Egipto, así que el dios del Nilo no podía satisfacer las necesidades de los egipcios porque estaba contaminado. Eso demostró el poder de Dios sobre el dios pagano Api. Los hechiceros hicieron lo mismo, pero obviamente tuvo que ser en un estanque o envase porque ya el Nilo estaba hecho sangre. Otra vez con actos de magia e ilusionismo, tal vez con tinta roja o alguna sustancia que cambiara de color al mezclarse con agua. Número 3, las ranas. El culto a la rana era uno de los más antiguos de Egipto. Los antiguos egipcios adoraban a un dios llamado Eket, el cual era representado como una rana. Una mujer con cabeza de rana o una mujer con el cuerpo de rana. Se creía que los dioses y diosas ranas habían desempeñado un papel vital en la creación del mundo. Justo antes de la inundación anual del río Nilo, las ranas aparecían en gran número, lo que posiblemente condujo a su asociación con la fecundidad y el inicio de la vida en el mundo. Los amuletos de rana eran comunes en el antiguo Egipto, como talismanes para la fertilidad. La plaga de las ranas ocurrió antes de los israelitas celebrar la Pascua, la cual es en primavera, marzo-abril. Así que las 10 plagas deben haber ocurrido para ese tiempo también. En esa época no había ranas en Egipto porque la época de ranas era durante las inundaciones de junio a septiembre. Dos cosas nos dicen que fue Dios. Las ranas fueron una plaga y segundo, ocurrió en primavera cuando no hay inundaciones que trajeran ranas. Número 4, el polvo convertido en piojos. Esta es la primera plaga que los hechiceros no pudieron imitar, porque no hay truco de ilusionismo posible. Esto fue transformar el polvo, que es inorgánico, en piojos, que son vida orgánica. Esto es imposible y no hay magia en experimento físico o químico que lo logre. En la mitología griega, perdón, mitología egipcia, Geb era el dios de la tierra. La plaga de los piojos, que surgió del polvo, atacó directamente el dominio de Heb, mostrando el dominio de Dios sobre la tierra y sus recursos. Heb estaba estrechamente vinculado a la realeza. A los faraones a veces se los llamaba herederos de Heb, y al trono egipcio se le apodaba la sede de Heb. Imagínense, el Dios Todopoderoso transformó al Dios pagano Heb en piojos. Esto está en referencia de la web. En la época de esta plaga, los egipcios trataban el problema de dos maneras, usando aceite o afeitándose el cabello para eliminar los piojos. Por eso se ve a los egipcios calvos en las imágenes. Los piojos también son señal de impureza. El faraón era un dios en la tierra y su apariencia lo era todo.
Luego seguimos, número 5, con la plaga de moscas. Las moscas también se usaban como amuletos protectores. Además de simbolizar la perseverancia, el faraón concedía moscas doradas a los soldados como recompensa por sus heroicos esfuerzos en la batalla. Además de simbolizar la perseverancia, los antiguos egipcios creían que llevar cuentas y amuletos de moscas los protegía de las enfermedades. Kepri tenía cabeza de mosca, dios egipcio de la creación, el movimiento del sol y el renacimiento. Luego seguimos con la plaga de cuando mueren los animales de Egipto. La vaca era sagrada, Ator, diosa egipcia del amor y la protección. Normalmente esta diosa egipcia era representada con cabeza de vaca. La próxima plaga es la de la estarpullido y úlceras, se usó ceniza de horno que se convirtió en sarpullido y úlceras. Isis, diosa egipcia de la medicina y la paz, siendo la limpieza primordial de la sociedad egipcia, esta plaga declara al pueblo inmundo. Los magos que se habían visto en las plagas anteriores no podían realizar rituales ceremoniales a sus dioses y diosas egipcios en este estado de impureza, ni siquiera permitiéndoles presentarse ante el faraón. Ya no se les ve en el relato bíblico. Es admirable el contraste que se muestra, ya que Moisés y Aarón, perdón, son los únicos que quedan de pie frente al faraón, con el único Dios verdadero como su apoyo. Entonces viene la plaga de granizo muy pesado en forma de fuego. Nut era la diosa egipcia del cielo. Ahora se siente una división entre los egipcios en la forma de aquellos convertidos al Señor, como lo demuestra su obediencia y la disposición a refugiarse en sus casas. De igual manera, se nos advierte que hagamos de nuestras casas un lugar de refugio del mundo actual. Curiosamente, los cultivos destruidos por el granizo consistían en lino y cebada, que maduraban en los campos. Estos dos cultivos en particular no eran el pilar de su dieta, sino que se utilizaban más específicamente para su vestimenta y libaciones. Esta destrucción les haría la vida incómoda, pero en cuanto a afectar su suministro de alimentos, el trigo sobrevivió. Esto les dio a los egipcios otra oportunidad de volverse al Dios único y verdadero y abandonar a sus propios dioses y diosas egipcios, mostrando así su misericordia y gracia. La plaga de langostas. Set era el dios egipcio de tormentas y desorden. Aún así, el faraón no escuchó el mensaje del Señor y siguió confiando en sus propios dioses y diosas egipcios. Esta es la segunda ola de destrucción que siguió al granizo, y las cosechas que quedaron intactas después de ese espectáculo fueron completamente consumidas por las plagas de langostas que cayeron del cielo. Esta maravilla definitivamente afectó su fuente de vida. Al golpearlos en su suministro de alimentos, el Señor les mostró la posibilidad de una muerte inminente si no cambiaban de opinión. Sin embargo, el faraón no escuchó. Así que vino la plaga de oscuridad. Ra, dios del sol, 3 días de oscuridad palpable, tan inmensa que se podía sentir físicamente, cubrieron la tierra de Egipto. Así que Ra, el dios del sol, no estaba por todo aquello. El sol, el dios más venerado en Egipto, aparte del propio faraón, no dio luz. El rey de Egipto era venerado por los egipcios porque se le consideraba el dios egipcio más grande de todos. Se creía que era, en realidad, el hijo del mismísimo Ra, encarnado. El Señor demostró que tenía control sobre el sol como testimonio de que el Dios de Israel tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte. El impacto psicológico y religioso habría tenido una profunda influencia en los egipcios en ese momento. La oscuridad representaba la muerte, el juicio y la desesperanza. La oscuridad era la ausencia total de luz. Y viene la última plaga, la muerte de los primogénitos.
Tras el fin de la plaga de oscuridad que se sentía en toda la tierra, el faraón retomó su posición de negociar con el Señor y ofreció a Moisés otro trato. Dado que prácticamente todos los animales egipcios habían sido consumidos por los juicios del Señor, el faraón accedió a la petición de dejar ir al pueblo, pero debían dejar atrás a sus animales. Esta era una oferta totalmente inaceptable, ya que los animales debían ser utilizados como el sacrificio real al Señor. El Señor es inflexible cuando establece las condiciones. Enfurecido por la negativa, el faraón pronunció de sus propios labios la última plaga mortal que se desataría sobre la tierra al advertir a Moisés: apártate de mí, ten cuidado, no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Aquí entonces es que llega la Pascua. En este punto, la obediencia pasiva que los hijos de Israel habían mostrado se transforma en obediencia activa. Reciben instrucciones estrictas que deben seguir para que no sufran también el juicio de esta última plaga enviada por el Señor. Estas instrucciones se conoce como la fiesta de Pascua, que es donde cubrieron con sangre de cordero los dinteles de sus puertas, y así el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos de los israelitas, pero sí a los primogénitos de las personas egipcias y los animales egipcios también. Entonces, esto nos lleva a hoy día, esto que ocurrió cientos de años antes de Cristo, nos lleva al sacrificio de Jesús en la Pascua y también a la resurrección, que Él fue el Cordero, el último sacrificio, que por la sangre de Él el ángel de la muerte pasa y no nos toca, no morimos por el pecado. Así que esto es bien significativo y es tan bello ver cómo Dios a través de los cientos de años sigue con su palabra cumpliendo lo que dice y todas sus promesas que están en la Biblia. Se han cumplido muchas y hay todavía unas que se van a cumplir y que estamos muy ansiosos esperando. Así que mantente animado, animada, lee la Biblia, estudia, puedes ver los videos anteriores para ayudarte. Lee tu Biblia diariamente y mantén la fe, mantén la calma. Pase lo que pase en el mundo, las guerras están, rumores de guerras y todo esto que está pasando, esta es la palabra de Dios y tiene que pasar, porque entonces va a venir el tabernáculo de Dios, va a venir lo último que va a pasar, último, después del milenio, bueno, el milenio que va a ser muy bueno con Jesús y luego de eso que Dios habitará con los hombres en la tierra. El final de la historia es bello, es hermoso, así que anímate y sigue orando y que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Te preguntas cómo se puede ser parte de la familia de Dios, también te lo voy a explicar. En Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno
que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación los tengo en cuatro pasos. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Número dos, pídele perdón a Dios. Número tres, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir conmigo: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número cuatro, encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Y ahora puedes decir: soy amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9. Juan 3, 16. Y aquí en pantalla hay un código QR que puedes escanear y ahí te lleva a una aplicación, a una Biblia en línea, perdón, gratis. Y puedes bajar con una aplicación que tiene gratis también para tu teléfono para que siempre la tengas contigo en todo momento.